Naivo que se girne, no iskerit. Nirni vistalomo, se vensale da teinot nairami. Nirol painot omot, asemad nirol. Nomar not omot, sedla momar. Hit omot, nargayip sol ragno. Dirip sest, et naidemo crepusler polater bradni. Vastle, akitsiro munoisi vele taleton, nuore munna margor plesetse. La cámara muestra una calle en ruinas tras el terremoto del 11 de septiembre en México. Escombros por todas partes. Un joven llamado Alejandro camina por la calle, explorando los restos. Cuando era niño, siempre me dijeron que las cosas viejas cuentan historias. Nunca pensé que encontraría una tan escalofriante. Alejandro se detiene al ver algo brillante entre los escombros. Se agacha y descubre una cinta de video antigua. Durante toda mi vida he tratado de olvidarlo, pero las preguntas no me dejan dormir. ¿Qué diferencia hay entre la actuación y la realidad? ¿Cuándo una broma inocente se convierte en algo siniestro? Esta es la transcripción completa del episodio Los Carpinteros del Chavo del Ocho, grabado el 15 de marzo de 1977 y censurado inmediatamente después de su única proyección interna. Nadie habla de lo que pasó ese día. Quienes estuvieron presentes en la grabación firmaron acuerdos de confidencialidad de por vida. Algunos nunca volvieron a trabajar en televisión. Roberto Gómez Bolaños murió llevándose el secreto, pero esta cinta sobrevivió. El episodio comenzaba con la música familiar, pero el audio tenía una calidad extraña, como si hubiera sido grabado en un espacio cerrado demasiado tiempo. El chavo aparecía en el patio de la vecindad, pero algo en su expresión era diferente. Sus ojos tenían una profundidad inquietante, como si realmente fuera un niño perdido y no un adulto actuando. «Qué aburrido estoy», decía el chavo, pero su voz sonaba genuinamente desesperada. ¿Por qué nunca pasa nada nuevo en la vecindad? ¿Por qué siempre es lo mismo todos los días? Era una pregunta que rompía la cuarta pared de manera perturbadora. Era el chavo hablando de la vecindad o Roberto Gómez Bolaños hablando de su propia vida. Cuando un actor queda atrapado en su personaje, Don Ramón aparecía desde su departamento, pero no con su actitud usual. Caminaba lentamente, cargando una caja de herramientas que parecía extraordinariamente pesada. Sus movimientos eran mecánicos, casi sonámbulos. «Buenos días, chavo», decía, pero su voz carecía de la calidez habitual. Era plana, sin emociones. «¿Qué trae ahí, Don Ramón?», preguntaba el chavo, acercándose con curiosidad. «Herramientas», respondía Don Ramón, abriendo la caja. «Herramientas para arreglar cosas que están rotas». La cámara enfocaba el contenido de la caja, y aquí comenzaba lo perturbador. Las herramientas eran reales, afiladas, y algunas tenían manchas oscuras que claramente no eran herrumbre. Un martillo, sierras de diferentes tamaños, clavos largos y puntiagudos, y algo que parecía ser un formón, pero con un filo demasiado perfecto. «¿Y qué va a arreglar?», insistía el chavo. Don Ramón lo miraba fijamente, y por primera vez en la historia del programa, sus ojos no mostraban la ternura paternal de siempre. Había algo frío, calculador. «A veces, chavo, hay cosas en la vecindad que necesitan ser reparadas. Permanentemente». Kiko aparecía desde su departamento, pero su entrada no era la usual irrupción energética. Caminaba despacio, arrastrando los pies, como si algo lo hubiera cambiado fundamentalmente. Sus ojos estaban inyectados en sangre y tenía ojeras profundas. «¿Qué hacen?», preguntaba Kiko, pero su voz sonaba ronca, como si hubiera estado gritando durante horas. «Don Ramón va a arreglar cosas», respondía el chavo, pero ahora había una sonrisa extraña en su rostro. Una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «¿Qué tipo de cosas?», insistía Kiko, y por primera vez en la historia del programa, parecía genuinamente asustado. Don Ramón se acercaba a Kiko con el martillo en la mano, acariciando el mango de manera obsesiva. «Cosas que hacen ruido cuando no deberían. Cosas que lloran por las noches. Cosas que preguntan demasiado». La cámara hacía un close-up al rostro de Kiko, y se podía ver terror real en sus ojos. ¿Era actuación? ¿Por qué un actor experimentado como Carlos Villagrán se vería genuinamente aterrorizado durante una grabación? Doña Florinda salía de su departamento, pero algo estaba fundamentalmente mal con ella. Su maquillaje estaba corrido, como si hubiera estado llorando, y su peinado perfecto estaba desarreglado. Llevaba puesto su vestido de siempre, pero tenía manchas que la iluminación de estudio no lograba ocultar completamente. «¿Qué está pasando aquí?», preguntaba doña Florinda, pero su voz temblaba de una manera que nunca habíamos escuchado. «Estamos jugando a los carpinteros, mamá», respondía Kiko, pero las palabras salían como un gemido. «¿Jugando?». Doña Florinda miraba las herramientas y retrocedía instintivamente. «Esas herramientas parecen reales». «Todo es real aquí, doña Florinda», decía don Ramón, y su sonrisa se ensanchaba de manera antinatural.
Esta vecindad es más real de lo que cualquiera de nosotros quisiera admitir. El profesor Girafales aparecía, pero no con su elegancia habitual. Cojeaba ligeramente y tenía un vendaje en la mano izquierda que parecía estar manchado de sangre fresca. Su traje estaba arrugado y sucio. Buenos días, vecinos, saludaba, pero su voz sonaba exhausta. ¿Puedo preguntar qué están haciendo con esas herramientas? Estamos aprendiendo un oficio, respondía el chavo, tomando una sierra de la caja. El peso del instrumento parecía real, y el chavo luchaba por sostenerla correctamente. Los oficios son importantes, continuaba don Ramón, ahora girando el martillo en sus manos con movimientos que parecían practicados. Especialmente cuando tienes que resolver problemas. ¿Qué tipo de problemas?, preguntaba el profesor Girafales, y había algo en su tono que sugería que ya conocía la respuesta. Problemas que lloran por las noches, respondía el chavo, y su voz infantil hacía que las palabras sonaran aún más escalofriantes. Problemas que preguntan demasiado, añadía Kiko. Problemas que ven cosas que no deberían ver, completaba don Ramón. La cámara enfocaba a doña Florinda, quien había comenzado a temblar visiblemente. Sus manos se movían de manera nerviosa, como si estuviera tratando de recordar algo importante que había olvidado. No entiendo de qué están hablando, susurraba, pero su voz carecía de convicción. Esta es una vecindad normal, somos personas normales, ¿normales? Don Ramón se reía, pero no era su risa característica. Era un sonido áspero, como metal rozando contra piedra. Doña Florinda, ¿cuándo fue la última vez que salió de esta vecindad? El silencio que siguió fue ensordecedor. Doña Florinda abría y cerraba la boca, pero no salían palabras. Sus ojos se movían de un lado a otro, como si estuviera buscando desesperadamente una respuesta que no podía encontrar. Profesor Girafales, continuaba don Ramón, dirigiéndose al maestro. ¿Cuándo fue la última vez que dio clases en una escuela real? El profesor Girafales se tocaba el vendaje de la mano, y una expresión de confusión profunda cruzaba su rostro. Yo enseño, ¿verdad? Soy maestro, chavo. Don Ramón se dirigía ahora al niño. ¿Cuántos años tienes realmente? El chavo dejaba caer la sierra, que producía un sonido metálico que resonaba por todo el patio. Se miraba las manos, luego se tocaba la cara. No lo sé, susurraba. ¿Por qué no lo sé? La iluminación del set comenzaba a cambiar sutilmente. Las sombras se hacían más profundas, más largas, como si el sol estuviera poniéndose, pero no había ventanas que mostraran el exterior. ¿Había habido alguna vez un exterior? ¿Saben qué es lo más extraño?, preguntaba don Ramón, comenzando a caminar en círculos alrededor de los demás. Llevamos años representando los mismos papeles, diciendo las mismas líneas, viviendo las mismas situaciones. Pero nunca nos preguntamos, ¿quién escribe nuestro guión? Kiko comenzaba a llorar, pero no era el llanto exagerado y cómico de siempre. Eran lágrimas reales, silenciosas, de terror existencial. Mamá, le decía a doña Florinda, ¿por qué no puedo recordar nada de antes de la vecindad? Porque no hay un antes, hijo, respondía ella, y su voz sonaba hueca, como si viniera de muy lejos. Solo hay ahora. Solo hay esto. El chavo tomaba el martillo que don Ramón había dejado en el suelo. Lo examinaba con curiosidad infantil, pero había algo siniestro en sus movimientos. ¿Saben para qué sirve realmente esto?, preguntaba, golpeando suavemente el aire. Para construir, respondía el profesor Girafales automáticamente. No, decía el chavo, y su sonrisa se ensanchaba. Para deshacer. Para romper. Para liberar. Se acercaba a la pared del fondo del set y comenzaba a golpearla con el martillo. Cada golpe resonaba con un eco extraño, como si detrás de la pared hubiera un espacio vacío infinito. ¿Qué hay detrás de las paredes?, preguntaba, golpeando más fuerte.